Buenas tardes, seguimos con el tema de consumo consciente y responsable y compras inteligentes en la 16ª edición de la Feria Nacional de Educación Financiera, organizada por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica. Continuamos con la charla, compras asertivas, cerebro versus corazón, ¿cuál te guía en tus compras? Para guiarnos en este tema, contamos con la participación de Marianela Hernández, jefa de riesgo no financiero de MUCAP. Marianela es economista de la UCR con más de 13 años de experiencia en el sistema financiero. También es profesora de la Escuela de Economía de la UCR. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos acompañe esta tarde. Si les surge alguna consulta mientras escuchan, pueden dejarla en los comentarios y la abordaremos al final. Adelante, Marianela. Muchísimas gracias, Jimena. En nombre de MUCAP queremos darle la cordial bienvenida y agradecerles a todos por acompañarnos en esta Feria Nacional de Educación Financiera. Es un verdadero gusto compartir este espacio que busca promover de alguna manera aprendizaje, responsabilidad y la toma de decisiones informadas en temas financieros. Por eso agradecemos firmemente la educación financiera, que es una herramienta poderosa para construir bienestar, oportunidades y desarrollo. Finalmente, espero que esta charla sea de mucho interés. Les agradecemos el tiempo por estar aquí queriendo aprender y compartiendo ideas para marcar una diferencia en la vida de las personas y pues, de alguna manera también en la sociedad y en las comunidades. Sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por ser parte de esta iniciativa. Para iniciar, como decíamos Jimena, vamos a hablar un poquito de la salud financiera desde la parte de las emociones y el pensamiento racional cuando estamos tomando decisiones en temas de finanzas personales. Para eso vamos a empezar con algunos conceptos básicos y por acá lo que vamos a ver en la siguiente filmina son preguntas de qué es el dinero, cuál es mi relación con las finanzas y cómo era la relación financiera en mi familia y cuáles son mis emociones con el dinero. Si nosotros partimos de poder ejemplificar qué es el dinero y nos vamos un poco a lo que teníamos nosotros con nuestros ancestros, visualizamos que el dinero no es más que un medio de intercambio. Por eso antes visualizábamos que se intercambiaba cacao, maíz por algún bien o servicio. Eso no deja de ser así actualmente, es básicamente un medio de intercambio que va a ser aceptado en este momento para pagar bienes y servicios y que va a cumplir específicamente con tres funciones. La primera de ellas es que el dinero nos sirve, como les decía anteriormente, como un medio de pago. La segunda es que es una unidad de cuenta para comparar precios y funciona de alguna manera también a nivel del sistema financiero como un depósito de valor para ahorrar o para invertir. Actualmente visualizamos el dinero en monedas, en billetes y en depósitos bancarios, ¿verdad? Como ahorros y muchas veces también en temas de cuentas corrientes. Pero vean que partimos de que el dinero no es más que un medio de intercambio. Y de ahí tenemos que entender que el dinero no tiene ninguna cara, el dinero de alguna manera no tiene un valor determinado, ni tampoco nos va a determinar quiénes somos nosotros como personas. Cuando nosotros entendemos cuál es mi relación con el dinero, muchas veces cuando hacemos esta pregunta lo que nos dicen es una emoción. Si uno pregunta cuál es mi relación con el dinero, las personas suelen decir es una relación saludable, me da felicidad, o muchas personas nos externan enojo. Es básicamente porque el dinero está profundamente influenciado con emociones. Cuando nosotros logramos cumplir con objetivos, por ejemplo, tener un bien, ¿verdad? O lograr hacer un objetivo que teníamos, como salir de viaje, lo relacionamos con una emoción positiva y negativa. Cuando no logramos cumplir con ese objetivo, básicamente entonces sentimos de alguna manera frustración y empezamos a decir, el dinero me genera problemas. El dinero me genera enojo, pero en realidad el dinero no lo genera. Es mi relación y lo que yo le pongo como tal, la cara que yo le pongo al dinero. La relación con el dinero básicamente va a estar influenciada de manera directa por las emociones que nosotros vamos a ir asociando y moldeando a las decisiones financieras. Y para entenderlo es sumamente clave identificar nosotros cuáles emociones tenemos vinculadas al dinero. Son positivas porque me generan seguridad, me generan libertad, o son negativas porque de alguna forma me genera estrés, miedo o culpa. Hay personas que a veces le genera mucho miedo hablar de las finanzas. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando hablamos del dinero? Lo sentimos como un enojo, lo sentimos como un miedo, lo sentimos como alguna culpa, lo sentimos con ansiedad, con estrés, con vergüenza, porque tomamos malas decisiones. Y por eso la tercera pregunta que hay en esta presentación es cómo era la relación financiera con nuestras familias. Vamos todavía un paso más atrás. Muchas veces nuestra actitud con el dinero y lo que nosotros tenemos actualmente en temas de finanzas viene desde muchísimo más atrás, de cuando nosotros éramos pequeños y realmente veíamos en nuestras familias
Tal vez tristeza porque nuestros papás no podían hacerle frente a las obligaciones. Y sabíamos que mes a mes había caras tristes, enojos, desesperación, ansiedad, porque papá o mamá no podían pagar recibos, porque no podíamos comprar la comida, o muchas veces incluso se sentía enojo porque no podíamos preguntar si podíamos obtener algún dinero para ir a la pulpería. O todo lo contrario, nuestros padres vivían en una situación de tranquilidad en el sentido que las finanzas se podían hablar abiertamente y era de alguna manera un término que nos generaba tranquilidad y era algo que se podía hablar de manera integral en la familia. Esas son cosas y son patrones que normalmente visualizamos cuando nosotros estamos hablando con un núcleo familiar. Y de aquí es muy importante que ustedes empiecen a identificar, bueno, ¿qué es el dinero? El dinero es básicamente, y va a tener la cara de una emoción que nosotros le ponemos. Lo segundo es que entendamos, bueno, ¿por qué yo tengo una relación quizás de ansiedad, de tristeza o de estrés con el dinero? Porque puede ser que estemos replicando patrones que venían de nuestras familias o del ciclo donde nosotros convivíamos mayoritariamente y estemos repitiendo esos patrones. Si nosotros estamos en un ciclo donde las finanzas no se hablan, y hoy en día actualmente todavía es un problema que se visualiza en muchas familias, en donde hablar de finanzas, hablar de presupuesto, es simplemente algo negativo. No podemos hablar de ese tema, es una frustración, es un enojo, porque simplemente muchas veces existe el comparativo entre familias para decir si yo lo tengo que tener porque mi familia lo tiene. Y tomamos decisiones entonces de manera inconsciente relacionada a una emoción y terminamos teniendo problemas de financiamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya nosotros tenemos una familia, un núcleo familiar? Bueno, hacernos preguntas sirve mucho con nuestra pareja podemos hablar abiertamente del presupuesto, nos podemos plantear objetivos mutuamente, individualmente, nos sentimos satisfechos. Muchas veces las familias ni siquiera pueden conversar de este tipo y empieza desde el momento de temas en los que nosotros decimos, no puedo hablar con mi pareja. Yo he recibido muchas consultas de personas que dicen, es que yo con mi pareja no puedo hablar del tema de las finanzas, no puedo hablar del tema del presupuesto. Yo sé que él o ella está muy endeudada y es un tema que a mí me preocupa. Al final vean que se convierte en algo que nosotros normalmente seguimos arrastrando y que cuando nos damos cuenta podemos tener muchos problemas porque lo relacionamos con una emoción. Entonces, ¿cuál es mi emoción que yo siento cuando hablo del dinero? Siento felicidad, sí, siento felicidad porque tomo de alguna manera decisiones asertivas de acuerdo a lo que yo puedo en este momento realizar. Claro, todos tenemos objetivos y todos nos proyectamos, ¿verdad? Con ir y hacer y cumplir muchas cosas de las que hacemos, pero tenemos que entender que esto tenemos que hacerlo paso a paso y tomando las decisiones de manera asertivas para que más bien no se nos convierta en una trampa y termine siendo algo negativo que nos genera frustración y estrés. Un ejemplo muy sencillo, si yo les digo a ustedes, bueno, yo quiero tener un carro del año, pero resulta que mis ingresos personales en este momento no me lo permiten, imagínense ustedes si yo voy y saco un carro del año y mes a mes tengo que ver cómo hacer para cancelarlo y posiblemente vaya y tenga que pedir plata prestada a un primo, a un familiar, a un amigo, a un tío. Imagínense ustedes cómo me sentiría yo a final del mes. Posiblemente me sentiría con estrés, con ansiedad, con miedo, me sentiría culpable en mis adentros por haber tomado una decisión inadecuada cuando podía haber tomado decisiones acertadas. También nos dejamos llevar por lo que vemos en el comportamiento de la sociedad. No, yo necesito andar en carro, yo no puedo andar en un medio de transporte público y eso evidentemente en el fondo termina teniendo un perjuicio negativo en las decisiones que nosotros tomamos. En el momento en el que estamos octubre, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a tener emociones más positivas que negativas. Ya empezamos a proyectar el aguinaldo, empezamos a proyectar que qué bonito, ya viene posiblemente el Black Friday, van a salir ofertas, qué bonito, todo el mundo va a dar regalos, pero también aquí es donde empieza el tema de las emociones. No pasa nada si yo a mi familia le digo, no le pude regalar nada, un presente físico, no, le voy a regalar un abrazo porque mi situación financiera no me dejaba tomar la decisión de llevarles un presente. Entonces es muy importante que hagamos un balance entre las emociones y las decisiones que nosotros tomamos versus el dinero que nosotros disponemos, ese medio de cambio que vamos a disponer de manera individual o integral como núcleo familiar para tomar decisiones y cumplir con nuestros objetivos.
Aquí tenemos que visualizarnos como que somos un todo y no somos alguien individuales cuando ya nosotros compartimos con otra persona o cuando ya tenemos una familia en la que tenemos que tomar decisiones. Entonces, el dinero no es más que un medio de cambio al cual nos va a generar a nosotros emociones dependiendo de cómo nosotros lo utilicemos. Y para eso, entonces, pues, les voy a profundizar un poquito de algunos aspectos que es muy importante que vayamos entendiendo y que vayamos visualizando, que le llamamos nosotros la mochila de las compras. ¿Por qué la mochila de las compras? Bueno, porque saber comprar en realidad tiene que ser un arte. ¿Y por qué tiene que ser un arte? Porque vamos a tener que saber controlar nuestras emociones. Lo primero que nosotros deberíamos de saber es que tenemos que identificar si la compra que vamos a realizar cumple con alguno de los 4 pilares que vemos por aquí. ¿Es una necesidad? ¿Es un capricho material? ¿Es una emoción o es una obsesión? Pongamos ejemplos muy sencillos. Tenemos ahora la facilidad que desde el celular podemos ingresar aplicaciones. Y pongámosle todavía lo que ahora es un boom. Chain y Temu, ¿verdad? Ingresamos y empezamos a ver y vemos, ah, no, baratísimo. Claro, es baratísimo, pero muchas veces puede ser que estemos haciendo compras con emociones. ¿Con emociones de qué? De que yo hoy me sentí feliz, aunque ustedes no lo crean, eso tiene un impacto sobre las compras que hacemos. Sí, yo me sentí feliz el día de hoy porque me fue bien a nivel laboral, porque me levanté motivada, porque me levanté con muchos argumentos y voy a hacer compras. Entonces, cuando estamos hablando de compras de alguna manera compulsivas, porque nos dejamos llevar por una emoción, cuidado ahí. Se nos puede convertir en un problema. También suele pasar que las personas cuando estamos tristes decimos el yo me lo merezco. ¿Sí? Yo estoy triste y de alguna manera para hacerme sentir feliz me voy a comprar ropa. O yo estoy triste, pero como estoy triste justifico y digo voy a ir a comer hoy afuera. No tengo ganas de cocinar. ¿Por qué? Porque hoy fue un día terrible. Me fue catastrófico en todo. Y solo quiero llegar a dormir. Nos estamos dejando llevar por una emoción. Y así para cada una de las emociones que nosotros vayamos identificando. Entonces, muy importante que empecemos a llevar en esa mochila y poder efectivamente identificar, es una emoción. En ese momento hacemos un alto y decimos, no compramos. No compramos ni cuando estamos felices, ni cuando estamos tristes, ni cuando estamos enojados, a no ser de que sea una necesidad. Si ustedes me dicen, bueno, es que yo estoy enojado, estoy triste, estoy sumamente feliz, pero necesito ir a comprar el arroz o los frijoles para ir a cocinar, no les voy a decir que no, ¿verdad? Efectivamente lo vamos a hacer. ¿Por qué? Es una necesidad. Entonces, en ese momento, nuestra mochila identifica que es una emoción, pero que estamos justamente haciendo la compra que está asociada a una necesidad. Entonces, cuando es una necesidad, no lo podemos evitar. Lo tenemos que hacer sí o sí. Ahora, cuando es un capricho material, a veces suele pasar que de alguna manera, nuestras emociones, nuestro cerebro, vamos al supermercado, vamos a una tienda y decimos, yo lo tengo que tener. Yo tengo que tener el último teléfono iPhone que salió. ¿Por qué? Porque el teléfono que yo no tengo dejó de funcionar, porque el teléfono que yo no tengo ya no me sirve, o por qué yo lo tengo que tener. Puede ser que estemos haciendo compras que llamamos nosotros son caprichos materiales. Posiblemente, ¿sí? Si yo hice ese capricho material y lo planifiqué y dije, ah, no, es que yo sabía que en el 2025 iba a salir el último iPhone, el 17, con tales características, y yo lo planifiqué dentro de mi presupuesto desde enero del 2026 o desde enero de este año, yo les digo, está bien, estamos haciendo finanzas saludables, pero en el momento en que en el presupuesto no existía esa proyección, ese objetivo que yo tenía que cumplir, y simplemente fue como un antojo de lo tengo que tener, lo tengo que hacer, estamos ante un capricho material. Y puede ser que nuestras finanzas no lo permitan, pero puede ser que a la larga no seamos conscientes de las compras que estamos haciendo. Y también existen los que son obsesiones. Entonces aquí uno empieza a ver cuando las personas dicen, ay, es que yo abro el closet y me encantan los zapatos. Entonces todas las quincenas, todos los meses, me tengo que ir y me tengo que comprar un par de zapatos. Es que me fascina. Bueno, ¿es una necesidad? ¿De verdad necesita sus zapatos o no? ¿Es un capricho material o es una emoción que nos estamos dejando llevar o es una obsesión? Y ojo aquí, porque a veces las personas, cuando empiezan a tener patrones
de ser personas acumulativas, lo que tienen vinculado es una obsesión y no lo logran identificar. O las personas que dicen, tengo que ir y comprar ropa. Es una obsesión estar comprando ropa, comprando blusas, comprando pantalones, no, pero es que yo necesito ir al trabajo y lo necesito. Perfecto. Pero entonces verifique cuántas blusas tiene y qué necesita y qué no necesita. Ojo con las obsesiones, aunque ustedes no lo crean, es un comportamiento que a veces las personas lo tienen y no lo logran identificar. ¿Cuándo lo logran identificar? Cuando algo realmente externo les pone la mirada y les dice, estás haciendo compras que son compulsivas, es una obsesión que tenés. Y eso es lo que nosotros cargamos en una mochilita que decimos, bueno, ¿cuál es la compra? Y por eso les decía, estamos llevando esta charla y estamos hablando de un tema que en estos tiempos realmente yo creo que todo el mundo como que está en el espíritu navideño y nos suenan las lucecitas y nos suena Santa y nadie piensa en lo que está comprando. Pero podemos hacer compras inteligentes. Realmente lo necesitamos. Estamos hablando de un capricho, estamos hablando de una emoción o estamos hablando de una obsesión. A veces las personas cuando logran identificar si están en el B, en el C o en el D y empiezan a cambiar ese comportamiento, se dan cuenta de la cantidad de dinero que gastaban sin ser conscientes. ¿Saben qué es una emoción o un capricho material? Cuando tenemos que ir al trabajo de manera presencial y las personas dicen, es que yo siempre como afuera, compro la comida afuera. Bueno, ¿por qué lo compras afuera? No tener la posibilidad de comer, de cocinar en la casa, porque resulta que haciendo un balance, precio versus lo que pagaste, resulta más cómodo y más barato comprar la comida afuera. No, siempre como afuera porque mis compañeros lo hacen. Y resulta que esa persona pasa al final del mes sacando numeritos, sacándole filo a la punta sin poder hacerle frente a sus obligaciones financieras, a los gastos fijos, simplemente porque no era consciente de lo que estaba haciendo. O los famosos gastos hormigas que ya vamos a hablar. Ir a la pulpería que está en la esquina a comerme un heladito, una coca, un pancito, y cuando resulta que hacemos eso de manera repetitiva, todos los días, todas las semanas, ¿se dan cuenta ustedes cuánto gastamos? Yo creo que no tenemos ni idea de lo que gastamos en esos famosos gastos hormigas. Son piquitos que no logramos identificar y que no tenemos de alguna manera proyectados que íbamos a gastar. Entonces, primer punto, identificar si estamos hablando de un capricho, de una emoción, de una obsesión o de alguna manera estamos haciéndole frente a una necesidad que tenemos. Hay que decirle adiós a las compras compulsivas y eso les decía yo a ustedes hace unos segundos, ahora incluso con las ofertas que pueden salir a final de año, realmente a veces estamos ante ofertas que no son más que publicidad engañosa. Entonces, cuando tengamos que comprar, nos tenemos que preguntar, volvemos hacia este factor que está aquí en esta presentación, los 4 pilares: necesidad, capricho, emoción, obsesión. ¿Sí? ¿Cuál de esos voy a hacer yo? ¿En qué momento me ubico en esa casilla? En el momento que estoy diciendo, voy a hacer una compra. O estoy haciendo compras compulsivas simplemente porque sí, porque yo lo necesito, porque yo visualizo que yo necesitaba comprar un montón de blusas, de zapatos, de bolsos, o no. Realmente lo que estoy dejándome llevar es por una publicidad que me decía que hoy hay un 25% de descuento, que a la larga ni siquiera termina siendo beneficioso en lo que nosotros estamos llevando a cabo en el presupuesto que podamos tener de manera mensual o de manera semanal. Planea las compras. Es una estrategia que resulta muy interesante y que es importante que la apliquemos. Bueno, planear cuáles compras, desde las necesidades básicas, ¿verdad? Como la canasta básica o combustible que vayamos a consumir durante un mes, durante una quincena. También como otros artículos. Por ejemplo, si yo voy a ir al mall, yo podría planear mis compras. Puedo decir qué necesito comprar. Necesito visualizar qué voy a ir a hacer. Voy a ir a satisfacer una necesidad, voy a ir a comer, ¿no? Voy a ir a hacer otra necesidad, a satisfacer otra necesidad que es reemplazar las blusas que yo tengo porque sí, ya están muy feas o ya no cumplen con la expectativa que yo quería o ya no me siento tan bien, pero voy a planear las compras. ¿Por qué? Porque si yo voy al mall y simplemente empiezo a dar vueltas, cuando nos dimos cuenta nos llevamos a dejar por las emociones o las compras compulsivas. Y hay personas que salen todas las semanas de los malls con aquel montón de bolsas y decían, ay, es que me lo encontré barato. Ay, es que me lo encontré en promoción. Ajá, usted verificó que estaba en promoción. ¿Estaba realmente consciente de que estaba barato?
O cuando vamos a las cadenas de supermercados grandes, ¿verdad? Y vemos promociones y ofertas y creemos que efectivamente estamos ante una promoción, una oferta. Entonces, normalmente uno va y sale de la casa cuando salimos o nos disponemos a hacer compras pensando en qué vamos a ir a hacer. Y si no, pues entonces ya también nos mentalizamos en que no vamos a ir a comprar ni zapatos, ni blusas, ni pantalones, nada, únicamente vamos a ir a satisfacer una necesidad que es ir a comer. Podemos ver, claro, podemos ver, ver no tiene ningún costo, ¿verdad? Cambiar la experiencia de compra por la satisfacción hacia las necesidades. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo sé que la experiencia de compra vale muchísimo, ¿verdad? No lo mismo, y pongámosle nombres y apellidos, no lo mismo ir a Palí que ir a Walmart o ir al automercado. Pero agarren ustedes la misma facturita que vamos y compramos en Walmart y van y la ponen en Palí o en Maxi Palí. Hay diferencias y hay diferencias grandes, entonces, bueno, pero es que todos mis compañeros de trabajo y toda mi familia están acostumbrados siempre a ir a comprar a tal supermercado. Bueno, qué bien. Nosotros somos conscientes y sabemos que en tal supermercado es más barato, es más cómodo y entonces cambiamos experiencia por lo que necesitamos ir a comprar específicamente. Y así funciona en todo lo que vayamos a hacer. Les estoy poniendo el ejemplo de un supermercado, pero funciona exactamente igual cuando estamos hablando de que quizás hay una tienda en un mall y tiene un poquito más alto el precio comparado a una tienda que está fuera de un centro comercial. Entonces cambiamos experiencia de compra por la satisfacción de la necesidad que yo voy a tener que ir y conseguir y de alguna manera adquirir para poder justamente hacerle frente a esa necesidad que estoy haciendo. Definir prioridades, y esto es fundamental. Siempre vamos a tener como las prioridades número uno, ¿sí? Los gastos que ya tengamos como fijos y que tengamos como de alguna manera proyectados dentro del presupuesto que tengamos que adquirir. Y a partir de ahí empezamos entonces a poner, decimos nosotros, esos lujitos que entran después restantes a nivel del presupuesto, pero tenemos que definir nuestras prioridades. Y por supuesto que me han escuchado hablar de los objetivos. Un presupuesto realmente se va a trabajar y va a ser funcional cuando incluimos objetivos a largo, mediano y largo plazo. Y aquí entonces llegamos a un tema que la gente a veces dice, bueno, pero es que un presupuesto es muy complejo. Bueno, ya vamos a ver que tener un presupuesto no es complejo, es algo muy sencillo, pero lo importante es que nosotros lo tengamos identificado. Vean, por ejemplo, nosotros tenemos que partir y decir cuáles son mis objetivos a mediano, a corto y a largo plazo. Y eso lo vamos a ir haciendo por ventanas de tiempo. Si yo tengo un objetivo a largo plazo y digo, lo puedo cumplir en 6 meses, está bien. A mediano plazo van a ser 3 meses y a corto plazo va a ser un mes. ¿Ok? Viajar a la playa un fin de semana. Ese va a ser mi objetivo a mediano plazo. A corto plazo voy a comprarme una blusa, un pantalón o unos zapatos que yo identifiqué que necesitaba. Era una necesidad. Y a largo plazo quiero hacer un viaje, ir a México. Pero vean que yo tengo objetivos. ¿Por qué? Porque entonces dentro del presupuesto va a haber una partida presupuestaria que nos va a decir, ok, yo mensualmente para ir a México voy a ahorrar 50,000 para que a largo plazo, que son 12 meses o son 6 meses, ya voy a tener el dinero para poder viajar. A mediano plazo, ¿cuánto necesito para ir un fin de semana a la playa? ¿Cuántas personas somos? ¿A qué playa queremos ir? Y hacemos más o menos una proyección de cuánto dinero requerimos para cumplir con ese objetivo. Y entonces eso lo vamos a dividir y lo vamos a presupuestar por tractos dentro de mi presupuesto. Igualmente, en el corto plazo, yo pongo una estimación y yo digo, ok, necesito una blusa. ¿Cuánto en promedio puede gastar en una blusa? ¿Cuánto ha gastado en las últimas blusas que he comprado? 20,000. ¿Ok? Entonces, si nos pagan el salario por quincenas, voy a poner 10,000 en una quincena, 10,000 en la otra quincena y ya tengo la blusa. Perfecto. Así funcionan las emociones y la gestión oportuna de nuestro dinero. ¿Qué pasa cuando yo no hago esto de manera estructurada? Cuando yo no lo analizo y pienso desde el momento de que voy a satisfacer una necesidad y sino que me dejo ir por una emoción. Posiblemente de la noche a la mañana, hoy 15 de octubre, les dije, voy para México. ¿Sí? ¿Y por cómo? ¿Estás ir para México? Ya agarré el aguinaldo y me fui para México. Y quizás tenía otras obligaciones que tenía que hacer. Y nunca lo proyecté y nunca lo identifiqué. Y ahí podríamos estar en problemas.
O simplemente porque hoy todos mis amigos y amigas y mis familias y mis tíos y mis abuelos se fueron para la playa, a mí se me ocurrió ir y irme para la playa también. No tengo ni idea cómo lo voy a pagar, pero para eso está la tarjeta de crédito, dicen las personas a veces. O salí del trabajo, me fui caminando y pasé por una tienda y qué bonita era la tienda, había una blusa, la blusa estaba en promoción y pagué. Pero resulta que dentro del presupuesto no lo teníamos planificado. Y eso al final nos termina generando algún tipo de incertidumbre, ¿verdad? Porque al final después las personas cuando ya dejaron de pasar la emoción, se preguntan, ¿y cómo lo voy a pagar? Mira, pucha, yo no tenía identificado en el presupuesto o no tenía contemplado este gasto. Y eso lo escucha uno muchas veces a las personas decir. Entonces es muy importante que tengamos identificado los objetivos. Y vean que aquí básicamente dice mi plan de ahorro. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Verdad? Vale 20,000, lo voy a lograr ahorrando tanto por quincena, por mes, y ese va a ser mi objetivo de manera quincenal o mensual, y en cuántas quincenas o meses lo voy a lograr. ¿Qué nos permite esto? Bueno, nos permite entender que las finanzas planificadas nos permiten cumplir objetivos, pero no objetivos inmediatos, porque yo no les puedo decir a ustedes, en este momento voy a agarrar un avión y me voy a ir para México. Ahí voy a tener posiblemente un montón de incertidumbres, ¿verdad? De emociones, desde felicidad porque estoy logrando viajar, hasta posiblemente después tristeza porque la gente dice, no tengo ni idea cómo lo voy a cancelar. Si nosotros hacemos las cosas proyectadas, nos genera mayor satisfacción. No hay nada más bonito que cuando uno se compra la ropa y dice, ahora sí, ya lo logré. Lo logré de manera consciente. Logré satisfacer una necesidad que quería, pero tomando decisiones financieras acertadas. Entonces, lo tengo que presupuestar, lo tengo que identificar y lo tengo que tener planificado dentro de mi presupuesto. Les hablaba un poco ahora de los gastos hormiga. Los gastos hormiga no son más que aquellos pequeños gastos que decimos nosotros que hacemos de manera quincenal y mensual. Y muchas veces ni siquiera le asignamos una partida presupuestaria, sino que salimos del trabajo y qué rico comerse un heladito, la hora del café, qué rico comerme un pancito, no, qué rico pasar por una empanada en la noche y así no cocino. Y cuando nos dimos cuenta, fuimos gastando en poquitos un montón de dinero. Si ustedes empiezan a identificar, y hay personas que han hecho ese ejercicio y me han dicho al final de un mes, yo no sabía que en gastos hormigas a veces gastaba 100,000 colones. Aunque ustedes no lo crean, eso pasa. Entonces, los gastos hormiga también tienen una partida presupuestaria y le destinamos y decimos, bueno, a todos de alguna manera se nos ocurre un dulcito, una parte de gaseosas, de chicles, de empanadas, ¿verdad? Pero eso lo tenemos presupuestado y entonces de manera mensual decimos, yo puedo gastar, por ejemplo, 15,000 colones en esas cosas, no más. Entonces yo, Marianela, tengo que llevar el control de cuánto estoy gastando para en el momento en que ya me lo consumí, digo, no puedo seguir a ese ritmo. Identifico gastos hormigas. Una técnica fundamental es cuando empezamos a trabajar las emociones, es aplicar la técnica a las 24 horas. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, yo me voy a preguntar 24 horas si realmente lo necesito. ¿Por qué? Porque si yo pasé por una tienda y visualicé una blusa que me gustaba, le vamos a encontrar un montón de justificaciones para decir, lo necesito. Hagan la técnica las 24 horas, la vemos, si quieren se la prueban, y se van y piensan 24 horas si es necesario comprar esa blusa, ese pantalón, esos zapatos, ese iPhone, o lo que tengan en la mano. ¿Y saben qué suele pasar? La gente dice, fui, la vi, me lo probé, pero después ya me dio pereza regresar. Entonces realmente no estaban satisfaciendo una necesidad, simplemente se estaban dejando llevar por una obsesión, por algún capricho material o por una emoción. Apliquen la técnica a las 24 horas. Resistimos y decimos realmente lo necesitamos o no. Fundamental en estos tiempos comparar precios. Si yo tengo los objetivos a corto, mediano y largo plazo y digo, ok, necesito comprar X, una blusa con estas características, un pantalón, un electrodoméstico que tenga estas características, lo empiezo a buscar y comparo precios. ¿Por qué? A veces cuando empiezan las promociones, creemos que vamos y compramos una promoción, pero ustedes se van a dar cuenta que a veces más bien nos suben el precio. Y lo que parecía ser una promoción ni siquiera era una promoción. Simplemente nos pusieron ahí un cartelito que decía 50% de descuento y era mentira, más bien está más caro de lo que tradicionalmente estaba. Entonces, hay que caminar, hay que comparar precios y como ya sabemos lo que necesitamos comprar,
No nos dejamos ir por una emoción o por algún tipo de campaña publicitaria que esté en un momento determinado. Evitar ofertas, entonces es muy importante también que comparemos precios, que preguntemos si realmente lo necesitamos, les decía. Salir a la tienda y volver más tarde. ¿Sigue siendo una buena idea? Por supuesto que sí. Si estoy sustituyendo alguna prenda o comprando algo nuevo, ¿verdad? Si yo compro una blusa, voy a hacer un reemplazo, saco otra porque ya no cumple con una necesidad. ¿Qué problema en específico voy a resolver con esa compra? ¿Sí? Que voy a cambiar cuando estoy haciendo una compra asertiva. ¿Estoy comprando por necesidad o por presión social? A veces nos dejamos ir mucho por la presión social y entonces si yo lo tengo, usted lo tiene que tener. Si mi mamá, mi primo, mi tío lo tiene, yo también lo tengo que tener. ¿Voy a comprar calidad o voy a comprar cantidad? Muchas veces ocupamos calidad, ¿verdad? Y suele pasar con los bienes de la canasta básica. ¿Queremos calidad o queremos cantidad? Ahí tenemos que hacer un balance que necesitamos nosotros dentro de nuestro núcleo familiar. ¿Puedo encontrar lo mismo más barato? ¿Puedo hacer la sustitución de bienes? ¿Puedo conseguir un desinfectante de una marca X y reemplazarlo por otro que es sumamente más barato? Por supuesto que sí. Entonces, ahí también tenemos que empezar a ver cuáles bienes pueden tener un sustituto y podemos empezar a disminuir el precio en el consumo. Evitar ir de compras en el momento de vulnerabilidad emocional, se los dije ahora, no compramos cuando estamos felices, enojados, tristes, cuando no estamos identificando que realmente vamos a ir a hacer una compra que está diseñada como una necesidad. Tenemos que evitar ir de compras en momentos de vulnerabilidad porque posiblemente no vamos a ser conscientes de las compras que estamos haciendo y termina muchas veces generándonos una emoción más bien de tristeza o de... En definir el presupuesto, y les decía que esto es muy sencillo. A veces cuando nos dicen un presupuesto, bueno, sí, claro, hay plantillas en Excel que son sumamente amplias, ¿verdad? Y que están ya programadas, incluso si abrimos Excel ya nos da muchas veces un formato predeterminado para llevar a cabo un Excel. Hay aplicaciones en los celulares para hacer presupuesto. Al final, lo que ustedes tienen que saber es, tenemos que llevar un control de lo que gastamos versus el salario que nosotros recibimos o la partida económica que ingresa a nuestro hogar para poderle hacerle frente a nuestras necesidades. Entonces hay personas que dicen, yo simplemente no puedo con un presupuesto. No importa. Hágalo en una libreta, llévelo a mano, pero usted necesita apuntar cuáles son sus gastos fijos, que aquí hablamos de pues, recibo de electricidad, comida, viajes, pasajes, ¿verdad? Combustibles si necesitan el carro, y ahí van a poner sus gastos fijos. Y luego decimos los que son variables, que son variables. Y pues muchas veces mis objetivos a corto, mediano y largo plazo, comprarme la blusa, ir de vacaciones, ¿verdad? Con eso podemos jugar. Ahora bien, es importante que siempre dentro del presupuesto tengamos esas pequeñas partidas de objetivos, porque si yo solo lleno el presupuesto de gastos, imagínense ustedes estar a la quincena y decir, pucha, yo me quería ir y tomar un cafecito y no lo logré. Bueno, ahí necesitamos hacer ajustes para que realmente nosotros nos sintamos motivados de que llevar una finanza saludable realmente es un aspecto positivo. Entonces, definir el presupuesto es visualizar gastos fijos, necesarios y ocasionales. Vamos a tener que identificar cuál es nuestra frecuencia de pago, si es quincenal, si es mensual, cuáles son los montos que nosotros recibimos. Lo tenemos que tener actualizado. Entonces, no importa si lo llevan en una libreta, pero es muy importante que vayamos apuntando los gastos hormiga. ¿Cuánto estamos gastando? Lo vamos a apuntar, lo apuntan un momentito cuando van en el bus, cuando van en el carro, cuando llegan a la casa, lo tienen que apuntar. Y eso se convierte en una disciplina. O yo lo gasté hoy, pero voy y lo actualizo mañana. Porque si no, entonces el presupuesto no nos va a funcionar. Dejamos una partida de imprevistos, dejamos una partida, por más pequeña que sea, de ahorro. A veces nos dicen, usted tiene que ahorrar un 20% de su salario. Y la gente dice, no, jamás no puedo ahorrar un 20% de mi salario, pero entonces no ahorro. No, aunque sean 1.000 colones, 500 colones, el hábito del ahorro se hace. Entonces, dejamos una partida de ahorro. No, pero es que es insignificativo. Bueno, no importa. Si ahorramos 1.000 colones a la quincena, eso quiere decir que son 2.000 al mes, son 24.000 al año. Pueden irse a comer algo ahí, en una sodita, en un restaurante, y se van a sentir felices de ese ahorro que hicieron. Entonces, dejamos una partida de ahorro y, por supuesto, identificamos cuáles son los ingresos que nosotros obtenemos.
Pueden ser de actividades formales o de actividades informales, que yo diga, bueno, entre semana trabajo en trabajo formal y los fines de semana voy y hago algunos días Uber. Bueno, esos ingresos yo los pongo ahí y pongo aproximadamente cuánto lo que estoy recibiendo para poder saber de cuánto dispongo para cada uno de ellos. Aquí nada más les pongo un ejemplo, ingreso previsto, 350.000, el ingreso real en realidad fueron 400.000. Vean que yo planteé mi presupuesto, tal vez con el salario formal y el ingreso fijo, que tenemos una variante de 50.000 colones, es el ingreso real. Entonces yo puedo tener dos partidas. Un ejemplo de gastos mensuales, vean que yo aquí pongo, bueno, es alimentación, esto es el Excel que ya tiene predeterminado el presupuesto a nivel de Excel, y vean que yo puedo ir diciendo, comida fuera del hogar, tengo un gasto previsto, eran 20.000, pero en realidad tuve un gasto real que eran 19.000, aquí tenemos una ganancia de 1.000. Pero resulta que yo fui y compré el diario y tenía previsto gastar 150.000, pero este mes subió mucho todo y gastamos 170.000. Vean que ya aquí tenemos más bien una diferencia de 20.000. Y ahí voy poniendo cada una de las partidas, el pago del recibo de agua, celular, electricidad, internet, basura, teléfono fijo, ¿verdad? Cable, si tienen empleada la empleada, y ahí sucesivamente vamos a ir poniendo todos los gastos que nosotros vamos a ir teniendo. Yo tengo un gasto mensual previsto y un gasto real. Vean que aquí nos dimos cuenta que teníamos una diferencia de 19.000 colones. El resumen de los gastos mensuales y cuánto podemos tener disponible para ahorro. No ahorramos lo que sobramos, sino que ya ponemos una partida, por más pequeñita que sea, ¿verdad?, de ahorro que vamos a tener contemplado quincena a quincena. Ya casi que para ir finalizando, les voy a contar el caso de Juana. Juana es ingeniera y había escuchado sobre el manejo adecuado del dinero. Sin embargo, nunca lo puso en práctica. Cada quincena recibía su salario, lo gastaban todo sin ninguna planificación. Juana expresaba que las finanzas le parecía un tema aburrido y difícil. No formaba parte de su vida. Juana tenía un trabajo estable, llevaba 8 años laborando para la empresa Los Patitos. Después de la pandemia, la empresa perdió muchos clientes, tuvo que cerrar las operaciones. Juana era una madre soltera de 2 niñas. Actualmente lleva desempleada 5 meses. Juana no había podido pagar los créditos que posee sobre la casa y el vehículo. Además, había realizado un viaje a Disney que financió con la tarjeta de crédito. Vean ustedes que no es un caso que no esté muy alejado de la vida real. Hay dos preguntas y la primera de ellas es ¿por qué creen ustedes que Juana llegó a esa situación y qué hubiera hecho mejor? Si nosotros reflexionamos un poco, ¿verdad? ¿Qué llevó a Juana a que tuviera esta situación? Yo creo que todos llegamos al mismo consenso y tenemos la misma respuesta. No le puso nunca atención a sus finanzas y no las planificó. Vean que aquí Juana posiblemente no tenía un objetivo ni de mediano ni de largo plazo que dijera ir a Disney. Se le ocurrió irse para Disney con la tarjeta de crédito, quedó desempleada y ahora Juana más bien estaba en un problema. ¿Qué hubiera hecho mejor Juana? Bueno, sin duda alguna, planificar sus objetivos, ¿verdad? Quizás eso lo hubiera hecho tener, pues, un menor gasto y hacerle frente a sus obligaciones una vez que fuera desempleada, y también que fuera consciente de alguna manera de las emociones que estaba sintiendo en el momento en que iba a hacer la planificación de su viaje. Es importante que no nos dejemos llevar por las emociones y que pensemos más bien con el cerebro, como diríamos popularmente, con la cabeza fría. ¿En qué momento es el punto de partida oportuno para poder cumplir con ese objetivo? Por supuesto que todos queremos ir de viaje, que todos queremos ir a Disney, pero nos va a llegar un momento en donde efectivamente podemos hacerlo y que, como les decía anteriormente, esas emociones más bien sean un impacto positivo y no negativo. Como últimas preguntas de reflexión, quiero que se vayan ustedes y respondan las siguientes preguntas cuando lo sientan el momento más oportuno de poder hacerlo. ¿Dónde están ustedes ahorita en términos financieros? ¿Están con emociones negativas o están con emociones positivas? ¿Cómo están nuestras finanzas? ¿Estamos realmente teniendo finanzas saludables o estamos teniendo finanzas que de alguna manera están siendo preocupantes? ¿Dónde nos gustaría estar? ¿En una zona de tranquilidad, de confort, ¿sí? ¿De emociones positivas o nos gusta estar en zozobra, en miedo, en temor, en enojo? Proyectémonos a futuro. A veces las personas dicen, bueno, es que yo estoy en una situación negativa
Estoy en una parte donde siento mucha frustración y no sé cómo salir. Empezamos con pasitos pequeños desde el momento en que identificamos que hay un problema y que empezamos a tener acciones positivas. En el momento en que yo empiezo a definir un presupuesto, en el momento en que yo empiezo a evitar las compras compulsivas, las compras llevadas por las emociones, por un capricho material o muchas veces por obsesiones que tenemos. ¿Cómo vamos a llegar ahí? A tener esas finanzas saludables. ¿Cuál es la hoja de ruta que nosotros vamos a hacer para realmente decir, lo logramos? Evitamos los gastos hormiga. Vamos a decir esta Navidad a todas nuestras familias, feliz Navidad con un beso y un abrazo y no pasa nada. Me voy a sentir yo feliz de saber que estoy tomando decisiones asertivas o prefiero llegarles con un presente y al final sentir frustración o enojo porque sé que hice compras que no tenía que estar haciendo, pero para no quedar mal con mi familia, las realicé. Las decisiones y acciones que tomaremos para cumplir esas metas que nos estamos de alguna manera proyectando. Cierro la presentación con dos frases. Si eres el tipo de persona que está esperando que ocurra lo correcto, puede que esperes por un largo tiempo. Es como esperar que todas las luces del tráfico estén verdes antes de comenzar. Y así funcionan las finanzas. Si nosotros decimos, es que yo voy a esperar que me den un aumento salarial, es que me voy a esperar a tener el trabajo de mis sueños, es que me voy a esperar a poder hacer muchas veces X, Y o Z para tener mayor ingreso, en ese momento voy a tener las finanzas saludables. Y eso es mentiras. No podemos esperar que todo se nos alinee, tenemos que ser conscientes que las acciones que nosotros vamos a tomar hoy son las decisiones que nos van a ir permitiendo llegar a esas metas en educación financiera que nos estamos planteando. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a la gente que no le importamos. Y eso suele pasar. Muchas veces nos llevamos en un ciclo vicioso de compras compulsivas o de emociones a la gente que realmente más nos quiere y que nos quiere ver bien, solo por impresionar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a quien quizás a nosotros queremos proyectar, sin pensar realmente cómo nos estamos sintiendo nosotros o cómo nos están viendo nuestros familiares. Y por último, la mayoría de la gente invierte el 95% con los ojos y solo un 5% con la mente. A menudo compran de manera emocional en vez de hacerlo de manera racional. Vean ustedes cuando van a ir al supermercado a comprar el diario, posiblemente se van a dar cuenta que no compramos de manera mental, sino que compramos de manera emocional, ¿sí? Y es muy importante, por eso que les decía, dejemos los sentimientos, no le pongamos una emoción o un sentimiento al dinero. El dinero no es más que un medio de cambio que nos permite adquirir bienes y servicios. No podemos decir, es que yo tengo dinero y entonces soy feliz, porque eso es mentiras. O la gente que dice, yo tengo un carro y entonces en ese momento soy feliz, eso es mentiras. Porque le empezamos a poner emociones a situaciones materiales que en realidad no están vinculados ni con el dinero ni con las finanzas saludables. De mi parte, esa es la presentación que MUCAP les tenía preparados para el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé, Jimena, si hay consultas por ahí dentro del chat o alguna duda, algún comentario. De momento no hay consultas, entonces no nos queda más que agradecerle a Marianela por esta exposición tan interesante, así como a todas las personas que se conectaron esta tarde. Les recordamos que si quieren ampliar sus conocimientos financieros o profundizar en un tema en particular, en la página web de la Cámara de Bancos tenemos gran variedad de herramientas puestas a su disposición por las diversas entidades, incluyendo consejos, videos, cursos, podcasts, libros y más. La feria continúa durante todo el mes de octubre con más charlas de temas de gran interés como cómo sacar provecho de los productos financieros que ofrecen las entidades bancarias y financieras y crédito responsable. Volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Les invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las próximas actividades. Muchas gracias por su compañía y les esperamos en la siguiente transmisión.